Sara Antuña. Carlos de Pando. Creo que está claro que ha llegado ya la Navidad. A esto ya se ha hecho. Y hay gente que escribe la carta de los Reyes, hay gente que se le escribe a Papá Noel y hay gente que escribe a podcast@sindicatoalma.es y nos hace preguntas que respondemos en los especiales Alma Responde. Como este. Vuestro mejor regalo navideño, un montón de respuestas sobre temas sindicales, guionísticos y artísticos. Así que vamos para allá con Alma Responde. En esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Alma Responde, con dos invitados muy especiales que son... El fantasma de las Navidades pasadas y el fantasma de las Navidades futuras. O, como también los llamamos en la Junta, Diana Rojo y Josep Patel. Y el Grinch. Hoy no se nos reconoce. No, la verdad es que no. Yo, me he cambiado de jersey. El resto es todo normal. Tenemos aquí el bol con las preguntas recibidas, Venga. que también es muy navideño. Luces, estamos preparados, ¿no? Sí. Para esto. ¿Quién empieza? Dale. ¿Empiezo yo? Claro. Sí, Y vamos a así... lo loco. Venga. Dale ahí. A ver. Muy navideño Esta el misma. cuenco también. ¿El? Muy navideño el cuenco también. Pues sí que sí, todo. Maravilla. Andrés Chueca pregunta: a la hora de vender un proyecto, ¿creéis adecuado proponerle a una productora una inversión en el desarrollo por fases? Uf, primera en la frente, ¿eh? Uy. O sea, a la hora de vender un desarrollo, vas a una productora... A la hora de vender un proyecto, ¿creéis adecuado proponerle a una productora una inversión en el desarrollo por fases? Se referirá a que te vayan pagando A medida que hagas... a medida que vayas entregando diferentes materiales, materiales. ¿no? O sea, lo normal, de hecho, es Claro. cómo hay que trabajar. Claro. Claro, ¿no? Claro, no es que tengas que proponérselo, es que será Exacto. lo que te propongan ellos a ti. Exacto. Andrés, Bueno, a veces proponen no pagar, ¿eh? ¿cierto? Sí, pero no es una inversión en el desarrollo por fases, es un tanto la firma, un tanto la entrega de la primera versión de la sinopsis, un tanto, ¿no? Se va descontando del total un calendario de pagos del que ya hemos hablado aquí. Sí, pero es verdad que siempre decimos que intentemos que no haya ningún pago al rodaje, que todos los pagos de todos los materiales que entregues sean antes de que empiece el proyecto, independientemente de que se haga o no, tú estás entregando materiales que se tienen que pagar, siempre. Claro, Total, exacto. y siempre a la entrega y no a la aprobación. Correcto. Porque Exacto. si no, puedes correr el riesgo de que no te paguen. Puede no que se se apruebe. prolongue hasta el infinito, ¿no? Porque Exacto. hasta que alguien decida que lo aprueba, igual pasan 2 años y tú estás ahí esperando tu pequeño pago cuando ya has entregado material. Y aparte, más allá de que luego la productora consiga financiar, levantar, rodar, distribuir, estrenar el asunto, ese ya no es tu problema. Tú tienes que hacer un trabajo y que te paguen por él. Que luego no hacen nada con tu trabajo, como si lo tiran a un charco. Tú tienes que cobrarlo porque has trabajado. O sea, aunque vayas así vestido, mereces siempre Efectivamente. que Exacto. te Sí. paguen por tu trabajo. Correcto. Sí. Vale, entonces podemos decir que está respondida. Yo Y creo que pasamos sí. a la siguiente. Te cedo el testigo, Josep Patel. Nacho Subirats pregunta: Dale. ¿por qué lleváis estos sombreros? Me alegro que me hagas esta pregunta, Nacho. Gracias, ¿Por qué no Nacho. por qué no los Sácanos de llevas aquí. tú? Por Es fin. mi respuesta. No, dice Nacho Subirats: como artista visual, considero el storyboard una gran herramienta para la narración, pero 2 puntos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es solo una herramienta posterior al guión? ¿Alguna vez habéis trabajado mano a mano con este tipo de artistas? Muchas gracias. Es una buena pregunta y en realidad sí que lo hemos hecho. Lo que pasa es que no sé, Nacho, si en realidad trabajamos mano a mano nosotros como guionistas con el artista de storyboard, sino más bien el director o la directora, porque es normalmente quien necesita o quien pide que se dibuje lo que va a rodar porque pueda tener cierta dificultad, porque haya planos complejos que es mejor que el equipo tenga claros visualmente. Quizá también porque antes, pongamos por ejemplo algunos de los storyboards que teníamos nosotros, tienes una persecución de coches, ¿vale? Porque si me dices, tengo un set y tengo una puesta en escena en el set, bueno, es tan sencillo como que el equipo esté en el set viendo lo que tú has planificado. Pero si tienes una persecución de coches por una autopista, igual no es tan fácil. Entonces ahí dices, bueno, pues quiero estos planos, quiero esta trasera del coche, quiero este golpe aquí, quiero no sé qué. Para mí sí me parece una herramienta útil. De hecho, si me preguntas a mí y si no fuera porque es caro y nadie te va a dar tanto dinero, yo querría tener todos los capítulos dibujados. Me flipan los storyboards. Sí. O sea, yo no como herramienta de trabajo, porque no es el proceso habitual cuando escribes un guión, pero sí, yo escribo casi todo con Manuel Burke. Y una cosa que hacemos a veces para pitchearnos entre nosotros ideas o cuando nos estancamos un poco, tenemos una idea que es un poco compleja, si es alguna escena de acción o de aventuras y tal, sí que hacemos un proto-story entre nosotros para explicar un poco mejor lo que queremos decir y poder debatir, pero no es una herramienta que yo utilice en mi día a día. Pero sí que es algo útil porque a lo mejor a veces cuesta explicar con palabras, decir, oye, pues mira, el coche viene por aquí, la persona sale por allá, hay un callejón. Igual ayuda a hacer un esbozo, un croquis, ¿no? Para... Sí, sobre todo si dibujas un poquito que se entienda. O sea, yo me imagino con un dibujo mío enseñándose a la Borja Sí. y probablemente Claro.
no ayude. Pero, claro, cada uno con sus habilidades, eso está muy bien. Bueno, de hecho, en la pizarra de guión muchas veces hacemos esto cuando estamos intentando explicar alguna cosa. El otro día alguien dijo... la mesa en este espacio, en el comedor del set de la serie que estamos, debería ser una mesa no central, no sé qué, bueno, como las bodas. Y era como, yo no sé cómo es una mesa como las bodas. He ido a 2 bodas en mi vida y iba a borracharme un piojo, yo qué sé. Bueno, no es mi caso, que no bebo. Pero alguien dibujó, sí, hombre, una mesa para los novios y la familia, una mesa para los invitados, o varias mesas para los invitados. Y dices, vale, pues ya no tienes que explicarlo. El primero que llega y ve el diseño dice, vale, ya sé cómo tenemos que organizarlo. Así que sí que es útil. Sí, yo hay una cosa más que diría, que es que... creo que el story no entra directamente en el proceso de guión, sino que entra un poco más tarde, pero sí creo que a veces está bien escribir de alguna manera desarrollando la puesta en escena. Quiero decir, si hay una escena en la que crees que la persona que la va a leer lo va a entender mejor si explicas, no digo ya las posiciones de cámara, pero bien los movimientos, o sea, que a veces está guay hacerte una composición visual de la escena y a veces está bien dibujártela a ti mismo si quieres tal, para explicarla bien, y que en este sentido que siempre nos dicen que no dirijamos cuando escribimos, a veces creo que hay escenas que lo requieren y que está bien poder dirigir cuando escribes un poquito. Sí, o sea, yo en general creo que ante la duda siempre hay una cosa que a nosotros, bueno, hablo en plural por Manuel y tal, pero cuando escribo yo solo también, que es que se entienda. Entonces, que se entienda. Y si para que se entienda es necesario esto, adelante. O sea, no hay una policía del guión que vaya a venir a decirte esto no. Obviamente no vas a poner a hacer el trabajo del director o la directora, pero si ayuda a que se entienda, pues bienvenido sea. Total. Diana Rojo, tu Venga. turno. Te voy a acercar el cuenquito de las preguntas. Gracias. A ver. Martín Betancor dice, se ha estrenado una serie cuyo argumento es similar a un guión que escribí hace un par de años. Okay. Y aunque el tono es distinto, la gente puede creer que he copiado una serie ya emitida. ¿Debería cambiar el final? ¿Es mejor mantener la idea que ya tenía? ¿Os ha pasado algo similar? ¿Y qué habéis hecho? Esta es buena porque es no buena. es habitual, ¿no? La Sí. habitual es al revés. Es como se estrena una serie parecida... Me la han copiado, me la han plagiado. Sí. ¿Ya? Ahí te digo, qué mala suerte, Martín, pero esto pasa muy a menudo. De hecho, pasa tan a menudo que creo que todo el mundo, si piensa un poco, conoce a alguien que le ha pasado algo similar. Yo la que recuerdo más así de mala suerte es una serie que se llamaba Toledo, que era un poco las 3 culturas, la cristiana, la judía y la árabe, viviendo en el medievo en España, conviviendo pues con las tensiones propias o la falta de tensiones propias del asunto, y que era tal cual la serie de unos amigos. Y bueno, pues cuando leyeron que se iba a estrenar, más allá de nos la han copiado, que no tal, era como qué putada, porque 2 de esas no puedes hacer. Claro. O sea, una pareja de policías llega a un pequeño pueblo donde han secuestrado a un niño, puedes hacer 5.000 y volverán a hacerse otras 5.000, no pasa nada. Pero eso tan específico no volverá a hacerse. Y ahí no era una cuestión de cambiar, no digo ya al final, que por supuesto no tiene sentido, sino cualquier línea que hubieras tirado, porque es que el contexto marcaba tanto, el contexto y la época marcaban tanto la premisa de la serie que no, bueno, las colegas se la guardaron en un cajón, luego vieron Toledo y supongo que dijeron, nosotros lo habríamos hecho mucho mejor, que es lo que hacemos todos para consolarnos. Pero depende del caso también, ¿no? Porque o sea, depende de la cantidad de similitudes que haya. Yo sí entiendo el miedo a decir, voy a presentar esto y todo el mundo me va a decir, pero si ya existe esto parecido, o sea, ya no la sensación de haberlo copiado, es como la sensación de ya lo he visto, ya no me interesa porque alguien ya lo ha hecho antes, ¿no? Entonces... Claro. Es difícil. Sí, o sea, a ver, yo creo que estas cosas pasan. Y de hecho ahora pues está La Infiltrada y Un fantasma en la batalla. O sea, quiere decir que nacieron, no es exactamente igual, porque no es veo algo que estoy escribiendo, porque esto se produjo más o menos a la vez. Sí. Pero creo que también, siendo conscientes de que estas cosas ocurren, también si se va a mover, igual está bien buscar qué diferencia tu proyecto del otro, porque Totalmente. es una pregunta que te van a hacer en algún momento. Y luego también depende del tema y de cuál sea la serie, porque Claro. como dices, no es lo mismo que tú escribir un procedimental o una serie donde pues un contexto muy genérico como algo súper específico, pero vamos, no sé. Sí, es que yo creo que depende un poco también de la mirada, del tono, de muchas cosas sobre esa historia, porque hay casos como lo que decías, que son como muy claramente, es difícil luego diferenciarlas, o hay mucha gente que las va a comparar, pero por ejemplo el otro día cuando estuvo Leticia Dolera Claro. y hablaba de pubertad y adolescencia, claro, son 2 series que luego no tienen nada que No se ver, o parecen en sea, nada. es que no se parecen en nada. Y también es normal que en determinado momento social nos preocupen a veces los mismos temas o tengamos las mismas inquietudes. Entonces también hay que tener en cuenta que luego cuando se empieza a mover esa serie probablemente se produzca dentro de unos años y ya estará muy distanciada claro. de esa serie que tuviste. Entonces yo creo que sí, que es sentido común. O sea, si hay una mirada muy distinta, aunque la temática sea parecida o algún elemento sea parecido, ¿por qué no? Pero claro, tienes que tener clara la diferencia. Pues ya está. Muy bien. Santuña.
Santiago Romero. Soy muy fan del podcast. Enhorabuena. Gracias, Santiago. Gracias. Y Ahora ya, igual, siguiente pregunta. ahora igual un poco menos Hoy ya por razones obvias. Santiago se ha retirado en Por el razones minuto obvias. 1. Uf, qué pregunta nos hace Santiago Romero. Santiago, para ser fan del podcast, yo creo que no nos has escuchado mucho, pero A ver. no termino de entender la diferencia entre alma y dama. ¡Buah! La mejor pregunta. ¿Y qué requisitos Eh, hay para ser de alma? Gracias. No, gracias a ti siempre, Santiago Romero. Pero alguien va a recibir carbón. Una paliza. Este Ah, año. carbón. Vale. Bueno, yo no sé qué clase de elfo eres tú, yo soy un elfo bueno. Vale. Y Yo llevo soy el carbón. otro tipo de elfo. Eh, Diferencias entre alma y dama, pues todas. por ¿no? alusiones. Todas, por alusiones. A ver, Alma es un sindicato. Lo que hacemos fundamentalmente es luchar por los derechos del gremio, pues estamos focalizados en esto. Y Dama es una entidad de gestión de derechos de autor audiovisuales. Eso es. De medios audiovisuales. De medios lo digo todos los días audiovisuales, aquí. perdón. De medios audiovisuales. Que lo que hace es, o sea, una entidad de gestión lo que tiene es como la autorización, digamos, para poder gestionar colectivamente nuestras obras y recaudar estos derechos y repartir la remuneración entre los autores que pertenecen a esta entidad o que tienen en el repertorio. Y Alma es eso, no tiene nada que ver. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más, No, pero... Alma es un sindicato y damos una Un entidad de sindicato. gestión de derechos de autor. La coincidencia de nombres nos pasa factura de vez en cuando, pero Santiago tenía una segunda parte en su pregunta, que era ¿qué requisitos hay para ser de alma? Pues ser guionista. O sea, ser guionista. Alma es un sindicato profesional de guionistas y la idea es pues, negociar problemas de guionistas. Pero entendemos que definir qué es guionista pues también a veces cuesta, sobre todo si estás empezando y estás estudiando. Puede que todavía no seas un guionista profesional o una guionista profesional porque no tienes obras emitidas, estrenadas y tal. Entonces, puedes entrar a formar parte de Alma, puedes acogerte a una cuota de estudiante que tenemos, que además es reducida, y ante la duda, preguntad y llamad. Pero, vamos, un sindicato abierto, que es para guionistas, pero recibimos con los brazos abiertos. Dale. Venga. Siguiente pregunta. Vamos a por ello. Tin, 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 David tin, Collado tin, tin. pregunta: siempre habláis de que Alma tiene una asesoría legal gratuita, pero en realidad solo es gratis la primera consulta. Después hay que pagar. ¿Con la primera consulta se resuelve todo o es la primera de muchas? ¿Merece la pena? Pues a ver, la primera pregunta, si se resuelve todo. Es verdad que, o sea, que en una primera consulta, por ejemplo, si lo que vas es a revisar un contrato, depende de cómo sea el contrato, pues a lo mejor nuestro abogado Tomás Rosón o las personas que trabajan con él en la asesoría te pueden explicar qué cláusulas no están bien y te puede ayudar a hacer otra redacción más adecuada y donde no haya cláusulas abusivas y ese tipo de cosas. Si tú pasas ese contrato y lo aceptan, pues probablemente no necesites nunca ir más a esta consulta. Correcto. Ahora, si necesitas seguir, por ejemplo, trabajando en esta revisión o quieres directamente que haya una negociación, o sea, que el abogado haga una negociación por ti, ahí sí que se cobra, pero lo que se cobra es un porcentaje de lo que tú ganarías y solamente si haces finalmente ese trabajo. O sea, un porcentaje de lo que cobras, si lo cobras. Ok. Sí, además es un porcentaje muy pequeño. O sea, hay dos modalidades. Es el 1%. Si esa negociación es, digamos, como revisar los contratos, tener más reuniones y tal, o si Tomás, en este caso, negocia hasta el final todo el proceso, es el 2%, de nuevo, de lo que cobres, si cobras. Es una tarifa muy pequeña. Yo no sé cuánto cobra, bueno, sí que lo sé, pero la media de otro abogado o de un agente es más alta. Bastante más Sí, elevada, entonces, sí. esto es una tarifa reducida. Y además en Alma tenemos un servicio, que es el servicio de vigilancia de contratos, que financia la mitad de esa tarifa, con lo cual puedes pagar o el 0,5 o el 1%, que es realmente poco. Sí. Y sí que es importante decir que es la primera consulta para cada proyecto o cada caso. Que si tú llevas, o sea, Cierto. la segunda vez que quieras recurrir a Tomás, si es por otro proyecto, es primera Sí, consulta sí, gratuita igual. O sea, que sí merece la pena y además lo decimos siempre. Siempre, ya sea con Tomás o con otro, hay que negociar con un abogado o Sí. con una abogada, siempre. Porque son contratos complejos, son empresas ahora multinacionales que operan en todo el mundo y entonces hay muchas cláusulas y hay muchas cosas que hay que dejar a los profesionales que lidien por ti. Sí. Te añado un extra, además, en vigilancia de contratos y en otras cuestiones. Tanto si lo resuelves con una sola consulta, como puede ser habitual, y de hecho lo es bastante a menudo, como con más, vas aprendiendo también. Quiero decir, hay un momento de tu vida profesional en el que tú lees tu contrato y dices, vale,
consultaré con el abogado porque nunca se sabe, pero esto y esto puedo pelearlo yo, porque ya conozco mis derechos al respecto, Claro. porque ya sé cómo está redactada esta cláusula para que me la cuelen los malvados productores diabólicos que no tendrán que carbón este año, en fin, estas cositas. O sea que tampoco está mal, porque la relación con el abogado en ese sentido es bastante próxima Sí. y de nuevo te enseña bastante. Me encantan mis cascabeles. Pues Muy siguiente, bien. ¿no? Respondida. Pregunta Josep Gatell. Te toca. Pregunta Josep Gatell. Tu turno, amigo. Vamos a Estás ver. dignísimo con ese sombrero, la verdad. La verdad es que me lo voy a dejar ya para siempre. Ajá. Dice Daniela. Mi pregunta es sobre contratos de cine. Si un productor no puede pagarte mucho por el guión, ¿qué opináis de negociar un porcentaje de los beneficios? ¿Esto se hace en España? A ver, el porcentaje de beneficios tiene que ser en todo caso un extra, Exacto. Exacto. pero el trabajo no, o sea, tu remuneración, tu sueldo, la casa que pagas, el alquiler y tu comida no debe depender nunca de un porcentaje de beneficios. Tú tienes que cobrar por tu trabajo un mínimo y, a ser posible, informarte bien de el trabajo que tú vas a hacer, dentro de qué horquilla más o menos te tienes que mover en cuanto al pago. Ahora, ¿puedes negociar un porcentaje de beneficios? Debes negociar. Debes. Nunca sabes hacia dónde y hasta dónde va a llegar esa película o esa serie o lo que sea, pero además, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es como tú tienes que cobrar por tu trabajo, independientemente luego de que ese trabajo se use para llevar a cabo una película, una serie o lo que sea, o se use para envolver un pescado, ¿vale? Tu trabajo es tu trabajo. Entonces, si este señor, este productor, hipotético productor, te está pagando tan a futuro, me parece muy bien que tenga tanta confianza en su capacidad de levantar y llevar a cabo una película y que se estrene, pero ¿y si eso no ocurre? O sea, que te está pagando con monedas de chocolate, no, hombre, que te pague con dinero real y lo demás, que sea un extra y un añadido, ¿no? O que te dé acciones de la productora. Efectivamente. Claro, bueno, en Funkos. realidad, si tú hipotecas parte de tu sueldo, si tú pones parte de tu sueldo o de tu cobro como guionista a beneficios, lo que eres es productor, porque Exacto. estás poniendo parte de tu dinero ahí de otra forma. Eso por un lado. Luego, por otro, lo contaba Cristóbal en un programa anterior. Si no hay mucho dinero, a lo mejor no tienes que escribir un guión, puedes hablar de una sinopsis, de un tratamiento, ajustar esa cantidad de dinero A lo que puedan pagarte. a lo que puedan pagarte. Y el tema de los beneficios de taquilla o de los beneficios es un bonus. ¿No? Y como dice su palabra, es un extra que hay que pedir y que hay que negociar. Y si luego es cero, pues un porcentaje de cero, que también lo dice Cristóbal. Pero esto va aparte. O sea, el precio por el guión tiene que ser un precio, además, que sea de mercado, porque normalmente será una película que va a ir al mercado, con lo cual tiene que ajustarse. Y esto es un dato que en Alma tenemos y que podemos compartir. El precio medio de mercado. Si tenéis dudas sobre si es poco, mucho, si se ajusta o no a lo que se paga, preguntad, porque esto sí que lo podemos contar. Muy bien. Sí. Siguiente pregunta. Diana Rojo. Elfo rojo. Yo de verdad. Doña Trenzas. Elfa. Esto me da propiedades Elfina. mágicas. Claro. O sea, en realidad no necesito ni sacar esto, No, ¿sabes? Ya la puedes podría leer. yo como Claro. leerlo. Así, a ver. Manu Rodríguez. Habláis mucho de que ya no se hacen Biblias ni dosieres larguísimos para vender una serie. Pero ¿qué es mucho y cuánto poco? ¿Cuántas páginas creéis que debería tener un dossier para presentar en una productora o plataforma? Vale, te niego la mayor, Manu. No es que no se hagan ni Biblias ni dosieres larguísimos. Se sigan haciendo, pero no deberían hacerse. Nosotros todavía seguimos recibiendo de vez en cuando a alguna persona que a lo mejor no escucha este podcast, grave error, pero ¿quién soy yo para juzgar las decisiones vitales de esa persona? Y que piensa que cuanto más trabajo enseñe, pues es como trabajo muchísimo en estos 15 personajes y en este mapa de tramas de 3 temporadas y en todo esto, y que se vea que me lo he currado, ¿no? Y es como, nadie se va a leer eso, querido, nadie se va a leer eso. Primero porque no hace falta. Para que la productora o la plataforma a la que enseñas tu proyecto sepa si tiene interés en continuar, como decía la primera pregunta, por fases, trabajando contigo, te basta con muchísimo menos. Y para seguir, esto ya lo hemos comentado también en otros programas, porque nos ha pasado creo que a todos leyendo proyectos ajenos, 15 personajes, como hemos recibido en alguna ocasión, es una barbaridad. Para cuando llegas al cuarto ya no te acuerdas de lo que habías leído al principio. Correcto. O sea, sí se siguen haciendo, en mi opinión, no deberían seguir haciéndose porque estás trabajando además en vano y es un esfuerzo tremendo. Y nadie te lo aprecia. Lo único que aprecia es que tienen un troncho así grande que leer, que además destaca bastante entre el resto de tronchitos más pequeños, pero no para bien. Es el que coges el último, creo yo. Luego, a la hora de definir qué es lo correcto, cuánto debe durar un documento o no, es verdad que, como siempre, la respuesta es depende, Sí. pero si hicieras más o menos, o sea, hablando, no sé, vosotros, en vuestra experiencia, pero nosotros siempre que hacemos un dossier, Sí. lo primero que hacemos suele tener entre 3 y 5 páginas, una Por ahí, cosa como sí. que puedas contar tu serie, además que habla bastante bien de tu capacidad de síntesis y de lo claro que lo tienes, y lo puedes contar en 5 es mejor. Y luego puedes ir ampliando a un documento de venta quizás más largo en el que te puedan pedir un mapa de tramas.
igual te puedes ir a 15, 20 páginas como mucho. No debería ser más. Y luego a partir de ahí a escribir guiones, creo. Sí, o sea, yo, ya que si queréis podemos debatir un poco, ¿eh? Creo que hay que matizar también. Si es un trabajo Claro. para ti que nadie te ha pedido y que vas a mover tú, A eso me refería yo con creo trabajo que en mano. merece la pena escribir el piloto, si es Sí. una serie. Creo que merece mucho la pena. Sí. No si es un encargo y te lo están pidiendo gratis, pero si es un proyecto personal que vas a mover, creo que merece mucho más la pena invertir tiempo y esfuerzo en escribir un buen piloto que en un documento de venta muy largo. Totalmente. Porque el piloto es lo que cumple la promesa del documento de venta. Entonces, un documento cortito y un buen pitch con un buen piloto escrito creo que es mucho más eficaz que un documento de venta muy trabajado, de nuevo, si es algo que vas a mover tú porque tú has querido hacerlo, que luego puede convertirse o no en un guión o que puede recibir o no financiación para escribir ese guión. Sí, o sea, yo estoy Perdón. de acuerdo. Y creo que igual más que hablar de duración, no sé si puede ser más útil a lo mejor ver qué apartados o qué cosas debería contener un documento de venta. No sé si eso a lo mejor ayuda más un poco a visualizarlo, sobre todo para ver que en cada uno de estos de estos apartados no hay que escribir mucho. O sea, muchas veces es más importante que no falte nada donde alguien tenga que intentar visualizar el tipo de serie o de proyecto que es. Más importante eso que esté todo sobreexplicado, ¿no? O sea, que normalmente, no sé vosotros que metéis y me dejo algo, pero que haya una sinopsis, que en ningún caso tiene que ser una sinopsis súper larga, sino un poco donde se vea el planteamiento, los mimbres que tiene esto, hacia dónde va. No tiene que ser una sinopsis que explique toda la serie ni siquiera por capítulos, que contenga los personajes, pero estos personajes, un poco lo que decía Sara, es que si te pones en el lugar del que lee, pasa lo mismo. Tú te pones a leer personajes de alguien sin haber leído un piloto o sin haber leído algo más y ni siquiera tienes algo a lo que engancharte, ¿no? Es mucho más efectivo dar unas claves muy breves sobre esos personajes que alguien pueda decir, vale, ya sé de qué tipo de persona me están hablando o sé de qué... Y no meterlos todos, sino meter a lo mejor algunos como especialmente importantes. Luego, no sé, pues esto del tono, referentes... quizá el universo, ¿no? Siempre, que a veces se olvida de pronto poner en un dossier de que, o sea, las cosas casi más técnicas, ¿no? ¿Cuántos capítulos? La duración. El género. Este algunas tipo de decimos cosas. que no sabemos si es comedia o terror porque la misma premisa le vale para todo. Eso es. Y a ser posible que el tono de ese dossier acompañe también en la propia redacción al tono que tiene la serie, por ejemplo, si es una serie que quieres hacer. Quizá eso sería un poco los puntos. Sí, o sea, yo creo que hay una cosa importante si se hace un dossier de venta para una serie, sobre todo. Bueno, vuelvo a lo de antes, que se entienda. Y si se entiende, vamos bien. Pero pasa mucho en series y sobre todo escuchando pitch y tal, que a veces no son series, son películas. Porque además ahora las series que son más cortas, tienen menos capítulos, suelen tener conceptos más fuertes y eso normalmente es una peli. Entonces yo creo que cuando en el dossier hay una parte de la temporada, ese resumen por capítulos y tal, está bien contarlo de tal manera que quede claro que eso no se va a agotar en el capítulo 2, que va a tener un recorrido, que si hay 6 capítulos, son 6 capítulos. Igual va hasta media página por capítulo, un poquito menos incluso. Pero que quede claro que hay un recorrido de una temporada entera y, de nuevo, si es una serie, saber explicar también si esta temporada termina y se cierra aquí, o si la idea es que haya continuidad, porque eso da una información muy útil a quien lo lee. Totalmente. Y un repizquito a lo que decías antes respecto a escribir el piloto, más allá de que luego sea necesario o conveniente al menos tener un buen piloto para vender tu proyecto, creo que tu piloto te ayuda a ti también a entender qué serie tienes en las manos. Totalmente. No solo al que la va a leer, sino a ti mismo mientras lo escribes. Sí. De repente tu chispeante comedia llena de diálogos súper inteligentes te ha aburrido en la página 3 y decides dedicarte más a hacer tramas un poco más elaboradas o más sencillas o personajes un poco más mejor Mudas. definidos. O mudas, Un efectivamente, cine ¿por qué mudo. no? Sí. Sí. Así que esta es nuestra respuesta al amigo Manu Rodríguez. Qué buena Eso memoria es. tengo para los nombres. Sí, es increíble, la verdad. ¿Ya? Pues creo que te toca. Sara. Gimme. Vamos a ver. Marta Molina nos pregunta: llevo poco tiempo siendo guionista y me acaban de encargar una biblia de una serie. Hostia, enhorabuena, Marta. Joder. Me han pedido hacer un mapa de tramas y estoy un poco perdida. ¿Cómo de largo tiene que ser? Ojo, ¿eh? Tengo entendido Bueno. que se hace por capítulos. ¿Podéis explicar cómo lo hacéis vosotros? Bueno, pues nos complementa perfectamente la pregunta Venga. de Manu Rodríguez. Venga. Marta Molina. Son los dos personajes de Marvel, un poco de personajes de Marvel, ¿no? Ah, no. Marta Molina es personaje de Venga, Marvel. empiezan por el nombre y apellido, ¿no? Sí. Mapa de tramas, que normalmente es algo que no suele ir en el primer dossier, porque es como avanzar demasiada información y porque también creo... paga, aparte. Sí, exacto. Sí, se paga. Se paga aparte. Nosotros normalmente hacemos una descripción somera de cada uno de los episodios
Y hablamos con Somera de media página o con muchísimo una. Sí, tenemos que hablar de cantidades, pero al final es sobre todo que cada capítulo se entienda por qué está ahí, dónde empieza y dónde termina y cuál es la razón de ser de que ese episodio sea parte de la temporada, ¿no? Cuál es, digamos, el avance. Este capítulo, de dónde viene y hacia dónde nos lleva. Tal cual. A veces ponemos en situación al lector o a la lectora haciendo una mínima referencia a lo ocurrido en el capítulo anterior, en plan, tras la detención de fulano, menganito y zutano tienen que hacer esto. Y también procuramos, como debería hacerse también con los capítulos y casi también con las escenas, dejar un pelín en alto el final, ¿no? Es como... ahí es donde descubren que se han equivocado desde el principio y que estaban todos muertos. No saben cómo resolver lo que toca ahora, ¿no? Siguiente capítulo es como, vale, pues con esta información, en cuanto a longitud, cuando has dicho lo de Somero, pues es verdad que también depende mucho de la serie, estoy pensando, ¿eh? Porque hay series que tienen 3 protagonistas que van juntos y que no se despegan en los 6 capítulos y que su trama es trama única, y luego tienes series con multitrama, donde a lo mejor sí te piden saber qué está pasando con la trama de los criados cuando tu serie tiene criados y señores, o la trama de los secundarios, que a lo mejor es el alivio cómico, y yo ahí recomendaría que si tienes una trama principal de la que se descuelgan las demás, o que al menos ocupa una mayor parte del capítulo, te centres en esa y al resto le des un titular. Porque además también pasa una cosa, que si te la han encargado, no te preocupes que te harán saber si les falta información. Claro. Es como, ¿y qué pasa con estos personajes? Tal? Es como, vale, no me he metido aquí por no hacerlo más largo, pero bueno, te han preparado también el desarrollo de estas tramas secundarias, por así decir, o personajes secundarios. Sí, hay de hecho algún tipo de serie que igual sí te pide a ti mismo escribir más por una cuestión de, por ejemplo, que necesites explicar mejor los mecanismos por cómo van a suceder algunas cosas, en algunos casos. Por ejemplo, si estás haciendo algo de robos o donde alguien tiene que confiar en que la trama va a funcionar, que no te vas a que luego te vas a que no te tiendes trampas a ti mismo, sino que tienes las cosas bastante claras. A veces sí que tienes que explicar un poco más las cosas, yo creo. Depende un poco, pero es verdad que también hay otra cosa que yo noto últimamente, que es que cuanto más das en un mapa de tramas y más explicas, más te van a pedir detalle. Hombre, porque hay algo como de estás explicando más por intentar también que todo quede más claro, pero ahí la gente luego se hace todavía más preguntas detalladas. Entonces, a veces hay que encontrar ese equilibrio de decir, ojo, a ver, esto es un mapa de tramas, esto no es una escaleta, vamos a parar aquí. Este va a ser lo que te estoy entregando y lo demás, pues bueno, me entra en otra fase posterior del trabajo, hablando de fases donde ya me ponga a escaletar cada capítulo. Pero sí, no sé si os pasa que a veces cuando das más información te preguntan todavía más información o te piden más detalle, como que parece que estás invitando a ver ya casi una escaleta. Entonces, bueno, hay que tener un poco también de ser un poco cuco con lo que entregas. Sí. Y hay una cosa que decías antes de que se entienda, que es el básico, pero creo que está guay que cada capítulo contenga la información necesaria para entender el siguiente. Quiero decir, que tú cuando llegues al 2 hayas leído en el capítulo 1 hablando de una serie que tenga recorrido horizontal, porque tienes una serie autoconclusiva y no importa, o no tiene por qué. Pero que entiendas por qué en el 2 pasa lo que pasa, tiene que estar en el 1, ¿no? Y así con todos, hasta llegar al final. Es una chorrada, pero creo que es importante. Que no puedas leer uno sin el otro, ¿no? También, de nuevo, yo intentaría no ir demasiado largo. Por fatiga mental, a veces es como... Yo he leído algún mapa de tramas que es como... Vale, sí, venga al turrón, o sea, que te apetece como coger el resaltador y marcar tú lo que no ha marcado esa persona, que es lo importante, y a lo mejor quitarse el mecanismo, como dice Diana, para evitar que te enfangues ahí, o para que a alguien no le guste el mecanismo, diga, sí, bueno, claro, se escapan por la ventana, y dices, bueno, coño, se escapan, ya veremos cómo. Sí, y además cuando das mucho detalle en un mapa de tramas, hay veces que resulta como muy poco orgánico. O sea, tú sabes que luego en guión vas a llegar de una manera muy orgánica a los sitios, pero al explicarlo en algo tan... donde no ves el diálogo, no ves la escena construida, suena todo como pa, ¿sabes? Y ahí, claro, siempre es encontrar el equilibrio un poco en la redacción. Y una cosa más para Marta, si este es su primer... Creo que sí, porque lleva poco tiempo como guionista. Su primer mapa de tramas, asume, Marta, que el mapa de tramas va a cambiar. Bueno, claro. ¿Vale? Seguro. O sea, por favor, que tu serie no dependa de que lo que hay en el capítulo 4 te lo compren sí o sí. Ten presente que puede y seguramente debe cambiar a lo largo del proceso y relaxa al respecto. Es una guía, no es una religión. Y una última cosa, ya que muchas cosas. Te ha preguntado muchísimo de sí, gracias, Marta. Buena pregunta. Que la lectura sea fluida. Que es justo lo que decías tú antes, ¿no? Que a veces en mapa de tramas, cuando metes mucha información, y también lo decías tú, es como, quítame las cosas que no importen. O sea, quiero decir que también el mapa de tramas, cada capítulo tiene que tener un estilo, o sea, es decir, tiene que tener una forma, no solo cuentas el qué, sino el cómo lo vas a contar, tiene que intuirse cómo lo vas a contar. Entonces creo que una lectura fluida en la que tú
termines de leer un capítulo y tengas ganas de leer el siguiente es muy importante también, porque es lo que va a pasar también cuando estés viendo la serie. Sí, casi que se quede ahí el pozo emocional que te va a dejar ese capítulo, que esté presente también de alguna manera. Si hay una tensión o hay algo, una risa o... Mira, relacionado con esto, y nunca saldremos de esta pregunta. Nunca, es mi pregunta favorita. Pero que transmite el tono de la serie. Quiero decir, si es comedia, te tienes que reír. O sea, no tiene que estar petado de chistes, pero tiene que ser divertido de leer. Y si es un drama o un thriller, tiene que emocionar de alguna manera, y tiene que tener tensión. Y esto es importante para la hora de también de pulir la escritura y hacerlo como fácil y agradable, pues bueno, tener en cuenta que estás transmitiendo no solo lo que ocurre, sino cómo y el tono, y eso ayuda mucho. Muy bien. Vale, ¿algo más? No, ya está. Con ya esto estamos, hacemos un programa entero con Ya, esta la verdad. pregunta. Me toca, ¿no? Sí. Venga. Esta misma. Tony pregunta. Tony es Tony. como Cher, no tiene apellido. No, una seguridad Como apabullante. Jesucristo. He escrito varios cortos y estoy ahora escribiendo mi primera película. Y lo que más estoy sufriendo son los diálogos. ¿Tenéis algún consejo o técnica para hacerlos naturales? Gracias. La clásica es Pues mira, yo leerlos sí. en voz alta, ¿no? Leerlos en Ese voz es el alta. clásico, de que te suene natural. O sea, que tú cuando lo escribes, si no lo lees en voz alta, pues todo se sostiene, el papel lo aguanta todo. Y de pronto los intentas decir, y si no te salen es como hay algo aquí que no... Yo tengo una cosa que es una manía mía personal. Bueno, manía, ya ves tú, creo que la tenemos todas y todos. Que es ponerte este sombrero. Que es ponerme este sombrero, entonces Antes de todo escribir, fluye. Sale todo súper natural como nosotros hoy. Los mejores diálogos del mundo. No, hay una cosa, sobre todo al principio, que se tiende a hacer, que es interpelar mucho, poner mucho el nombre propio de la persona con la que estás lo hablando. soporto. Los vocativos, calla. Claro, entonces, sí, de mí depende quitar el 99,9%, porque, Sí, la gente además no habla. Y además los van a así. poner los actores. Sí, o sea, nadie dice, oye, Sara, Sí. cuéntame tal. No, Josep, ¿qué dices tal? Diana, Carlos, tal. Hay que eliminar todo esto y es inevitable. A veces no sé muy bien por qué ocurre o por qué se pone, pero eso suena súper poco natural. Y luego leer en voz alta, porque al final eso está para ser dicho, no para ser leído, y tiene que sonar bien. Suena muy contundente pero... Pero está bien, pero está que es bien. así. No sé Está si... Yo no sé si escribimos diálogos muy naturales, fíjate. Porque. Yo sí. No, tú tampoco, porque he leído cosas tuyas y eran basura. No, Ya. no es cierto. Pero porque hablaban de ti. No, quiero decir, no escribimos diálogos, creo, muy naturales, y está bien que sea así, porque, o sea, coge cualquier corte de esta charla, de este momento de responder preguntas que hemos tenido. Nos hemos pisado unos a otros, hemos hecho frases a medias, hemos dado para atrás, hemos repetido cosas que ya estaban dichas, no nos estamos expresando normalmente por escrito como nos expresamos oralmente. Y está bien que sea así. Pasa que luego un mínimo de naturalidad, un mínimo de registro coloquial, por llamarlo de una manera, ayuda bastante si tu serie efectivamente transcurre entre personas normales y no entre reales académicos de la lengua. Creo que esto también se puede trabajar, y esto es un riesgo grande, ¿vale? Pero ahí lo dejo en la mesa. Con los directores y con los actores y actrices y directoras. Digo que hay un riesgo grande porque de repente se te puede dar la vuelta a la serie totalmente, porque un actor estupendo decide que lo puede reescribir todo él por su cuenta, en su casa, o improvisarlo. Esto mal. Pero tú vas a las italianas o vas al pase de texto, si hay suerte y estás ahí porque eres productor ejecutivo, y si no, pues a lo mejor también deberías estar como guionista en plató, en las lecturas y en los pases de texto, y en cuanto ves una frase que se traba 2 veces en la boca de un actor que por lo demás lo está haciendo perfecto, pues ya sabes lo que está pasando ahí, que está escrita con el horcate, y que te toca retocarlo un pelín. O sea, yo pongo una marca ahí, porque es verdad que claro, el guión se tiene que entender, porque la gente tiene que poder trabajar sobre eso, y no vas a poner todos los diálogos apelotonados, haciendo que la gente se interrumpa. Pero para eso están también las fantásticas acotaciones. Quiero decir, que puedes acotar, se pisan, se interrumpen y no pasa nada. Sí. Y está bien. Y eso es un buen trabajo de guión y de diálogo, que puede sonar natural y que igual en papel no, porque tiene que estar ordenado, porque la gente se lo tiene que estudiar y tiene que saber cuándo interviene. Pero para eso está la acotación, la línea de acción, la mesa de actores. O sea, que creo que sí que se puede hacer, y que hay una forma natural de hacerlo y que suene no como la vida real, pero bueno, es que es la ficción, y aquí también podemos debatir. Claro. No tiene por qué ser la vida real. Tiene que sonar bien y verosímil. Bueno, yo creo que todos ensayamos mentalmente cuando tienes, iba a decir una discusión, no una discusión necesariamente, pero bueno, algo que argumentar, algún conflicto que resolver, ¿no? Y todos lo pensamos, guionistas y no guionistas, cuando vas camino del asunto, en plan, si me dice esto, le diría esto, si me dice esto, le diría lo otro. Estás ordenando mentalmente una conversación que no tiene por qué tener ese orden. Pero al menos cuando la escribes, por razones obvias, sí que debería estar ordenada. Claro. O sea, no puede ser que, de hecho, es una cosa que corregimos bastante cuando llegan escenas mal dialogadas, y a veces no tienen tanto que ver con el registro, digamos, con la pura prosa del diálogo, sino con el orden. Es como esto está desordenadísimo, el objetivo de esta escena va y viene de un lado para otro. Hace un rato que hemos perdido de vista qué se estaba discutiendo aquí porque nos ha podido el chiste, que a veces pasa, o el chiste o cualquier otra cosa. Entonces, como mínimo es más ordenado que la vida real.
tampoco está mal probarlo en voz alta. Sí. Si dices, esta discusión nos está llevando, o este conflicto entre dos personajes nos está llevando por donde queremos, emocionalmente están donde queremos que estén, porque a veces, y esto es verdad, cuando siguen acotaciones, el autor lo va a llevar un poco por donde le digan, un poco por donde le brote, y a veces dices, esta discusión se suponía que era amistosa, como de hermanos que llevan discutiendo toda la vida y no le dan mayor importancia y de repente se ha convertido en asesinos sedientos de sangre. Entonces, no sé, todo lo que sea probarlo con alguien a mí me parece bien. Sí. A lo mejor no leerlo en voz alta si estás solito porque igual te suena divino, porque te quieres mucho, pero sí, si tienes un frontón, decir, pues mira, estoy con esta discusión o con esta movida, con esta historia, ¿por qué discusiones siempre? Bueno, no sé. Bueno. Y se dicen esto, se dicen lo otro, y dices, hostia, eso suena súper agresivo, quítale 2 tacos, o quítale no sé qué, ¿no? Sí, de hecho yo creo que, mira, te estaba escuchando con lo del tema de la naturalidad que dices, es que creo que en la vida real, o sea, esto que decimos que a veces escuchamos, aparte de mucho balbuceo, nos cortamos, el desorden de las cosas, creo que a veces tenemos conversaciones que no tienen necesariamente un objetivo en cada persona, o sea, no quiere algo de otro personaje, algo de alguien, no hay tanta intención detrás, o sea, hay mucha conversación, puede haber conversaciones que sí, pero otras que no. Creo que cuando escribimos tendemos mucho más, o por lo menos como trabajamos con el conflicto, al final sí que estamos trabajando en las escenas con los objetivos que los personajes puedan tener en las escenas, que quiere del otro, etcétera. Y ahí es donde está, yo creo, la síntesis, aparte de no hablar como a veces hablamos en la vida real. Entonces creo que teniendo eso presente, que es con lo que además van a trabajar los intérpretes, es como lo que nos va a guiar para saber si una escena tiene lo que tiene que tener, que a veces no es una frase, por eso no es una frase tan literal o estás tanto en el texto. Pero si tienes eso claro, yo creo que lo otro es, pues eso, intentar, yo qué sé. Luego una cosa que percibes a veces, pues cuando alguien a lo mejor está empezando a escribir y escribe un primer diálogo, que hay cosas que suenan mucho como a doblaje americano, por ejemplo. Y creo que es porque la fuente de inspiración como que toman a la hora de sentarse a escribir es la de otras películas, otras cosas que han escuchado, en vez de estar tanto en la escucha de la gente real. Así que al final yo creo que es un poco eso, el equilibrio entre, ojo, esto no te bases en una película, pero sí estás escribiendo un guión de ficción y por tanto, ojo con las el hipernaturalismo, a no ser que sea lo que quieras, que también puede haber historias que sean así, que se muevan en ese tono. Bueno, del otro está el clásico, y ahora sí me disculpan, ¿no? Que creo que no ha dicho jamás nadie en España. Maldita pero... sea, ¿de qué estás hablando? Hombre, mi favorito, el llamar hermanito a tu hermano cuando aparece en escena para que le quede claro al espectador que sois hermanos y no volver a llamárselo nunca porque ya se lo has dicho. Claro. Pues estas cosas son las que no hay que hacer. Pues siguiente. ¿Vas tú? Que no, vas tú. ¿Voy yo? Sí. Venga, pues esta misma. Dice Loles Montero. ¿Debería mandar mis proyectos por mail a las productoras o solo mostrarlos en persona? Si no los adjunto, ¿qué puedo contar en ese mail de presentación? Muy buena pregunta. Sí. Es cierto, porque además hemos dicho unas cuantas veces lo de no mandéis nada no solicitado. Exacto. Porque muchas productoras no lo reciben, bien porque puedan estar desarrollando algo similar y no quieran problemas en el futuro de me ha plagiado. Bien porque reciben probablemente muchas cosas que nunca llegan a abrir por el volumen de trabajo que tienen, y si no hay una presentación previa, mandar ese mail al océano con un poco de suerte lo recibe alguien y me da trabajo, pues no va a ocurrir. Pero una vez que ya tienes ese contacto hecho, que es lo que entiendo que de lo que va la pregunta, si tienes que mandarlo antes, después de esta reunión, nosotros solemos recomendar que si tienes un pitch, no lleves nada. Totalmente de acuerdo. No entregues nada. Sí. Ya no por mail ni por presencial ni nada. Nada que distraiga su atención de la persona que está contando la historia. Sí, tienes 3 minutos, no pueden estar pensando en otra cosa que no sean... Y encima, tu documento precioso que maquetaste, que te costó muchísimo tiempo, esfuerzo, incluso dinero, y que está bien que exista, está cumpliendo su función, que es atraer la atención de todo el mundo. Y por lo tanto, no la tienen puesta en ti, que eres la persona que tiene que contar la historia. Si se ponen a leer, estás perdido. Cada uno estará leyendo a su ritmo, alguien se irá por un café. Yo iría a las bravas a contar tu historia que habrás ensayado previamente y no enviaría nada, pero sí, evidentemente, terminaría esa reunión diciendo, tengo este material y me gustaría enviároslo. Perfecto. Sí, yo creo que ese es el orden. Y de hecho, simplemente iba a añadir que en caso de que sí que sea un mail de primer contacto, una cosa importante de la que a veces la gente se olvida es decir de dónde has sacado ese contacto, ¿no? Muchas veces poder decir, a lo mejor presentarte y decir, mira, me ha pasado tu contacto fulanito, o tengo tu contacto porque nos conocimos en este mercado audiovisual o en este pitch, para que la gente se ubique un poco y no reciba de pronto un mail de la nada, que yo creo que a veces ya
se mira como con distancia esto de dónde viene y por lo menos aclarar un poquito de dónde conoces a esta persona o quién te ha dado eso y luego ya procedes a explicar qué es lo que quieres, ¿no? Y quién eres también, que no está de más. Sí, eso es. O sea, yo he recibido algún mail que no ponían ni un nombre, era como, pues no sé a quién le estoy contestando. Sí, tal cual. Wow. Pues ya está, ¿no? Bueno, siguiente. Diana. Guapa. Pasémonos el cuenquito este. Todo lo posible. Gemma Martín. He oído que un 2% del presupuesto es una buena orientación a la hora de saber cuánto cobrar por un guión de cine. ¿Es eso cierto? Y en este caso, ¿cómo se puede saber cuál es el presupuesto si aún no está hecho? Pues, a ver. A ver, yo me puedo lanzar, pero Lánzate. por favor, la sensación de que estoy hablando Lánzate. mucho. Entonces, Dale. No, estás bien. Estás como siempre. Eres el primer elfo de esta mesa. en Alma y en España nadie puede dar tarifas mínimas. Nadie puede decir esto es lo mínimo que deberías cobrar. No es legal, va contra la ley de competencia. Dicho esto, voy a decirlo y voy a la cárcel, me da igual. Lo del porcentaje es una recomendación genérica sobre un total que puede ser muy grande o muy pequeño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Claro. La recomendación del 2 o el 3%, porque puede variar. O sea, yo he oído el 2, he oído el 3, he oído el 4, he oído tal. Creo que hay que cogerlo un poco con pinzas y que lo que hay que pensar es qué tipo de largometraje va a ser. Si es un largo con vocación comercial para ser estrenado en salas, cuya idea es que vea mucha gente y que probablemente tendrá un presupuesto decente, o si es un largo pequeño, más de autor, o un largo para una plataforma y cómo lo va a tratar esa plataforma. En función de eso puedes intuir un poco el presupuesto y pensar cuánto es lo justo. Vuelvo a lo que hemos dicho antes. En Alma sí podemos dar precios medios de mercado y esa información la tenemos, la podemos compartir para saber si esto que te están ofreciendo es mucho, es poco o está en la media. Tema porcentajes, yo tendría cuidado y lo que sí que pensaría es, bueno, puedes acogerte a un porcentaje, pero a la vez piensa un mínimo. Claro. Porque si ese porcentaje es muy pequeño, pues que no baje de un mínimo razonable. Claro. Y esto es todo lo que tengo que decir, os te doy la palabra, que he hablado muchísimo. Un guionista cuyo nombre no daré porque no sé si esto lo hace público él, dice que siempre cobra lo mismo por guión. Siempre. Wow. Sí, si tienes dinero, si eres una productora pequeña con un proyecto pequeño, no tienes dinero para pagarlo, mala suerte, búscate la vida, sácalo de donde sea. Vale. Si eres una productora enorme, tienes muchísimo dinero, a él le da igual porque lo que está valorando es en cuánto se tasa su trabajo, según el tiempo que le lleve, escribir tal cual. No conozco a nadie más que haga esto, pero o sea, quiero decir, ¿siempre cobra lo mismo? Siempre. Sí. Pongamos X. Sí. Si esa película es la próxima de Harry Potter, ¿sigue siendo X? no creo que lo llamen nunca para escribir la próxima de Harry Potter, No. porque su trabajo no va para nada en ese sentido. Bueno. Pero es probable que diga que sí. No le interesa negociar y Ajá. ha llegado a un punto en el que dice esto es lo que vale mi trabajo. No conozco a nadie más que haga esto, pero Ya. ahí lo dejo por si alguien se siente lo bastante atrevido como para marcarse ese precio. Voy a... Por favor. Hashtag pide más dinero. Lo hemos dicho siempre. Pide más dinero. Siempre hay más dinero. Claro. Quiero Sí, decir, sí. está guay valorar tu trabajo, pero si ese trabajo va a formar parte de un largometraje, en este caso, muchísimo más grande de lo que te están pagando por ese guión, creo que es justo que haya una proporción en el pago de ese guión, al margen de tu trabajo, que seguiría siendo igual de bueno. Totalmente de acuerdo. Pero pide más dinero. Lo, O sea, es lo como que que- está, sí, hay un matiz a lo que decía esta persona, que es que él cobraba siempre lo mismo. ¿Quién es? No lo podemos decir. ¿Sois vosotros? No. Y Eres tú. siempre 3 versiones, ni una más. Quiero decir, a partir de la tercera, que se busque en la vida, yo no escribo una coma más. Sí. Me está fascinando esta persona. Bueno, off the record, te diremos quién es y... Vale. Bueno, y el resto de los guionistas que estáis escuchando este podcast, pues mala suerte de haber venido a vernos a la sede de Dama y podríais oír el nombre de esta persona. Vale. Sí, pero vamos, que quiero decir que también hay una cosa de que no es un precio y luego las condiciones de cómo se escriba ese trabajo Pueden variar. Pueden variar, no, No, es no, que no. él tiene una cosa como Es de así. pam, 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 y ya está. Sí, Bueno. sí. Pero efectivamente es lo que decías, es un Yo solo mínimo conozco digno. uno que haga esto. El Mínimo resto, digno. todos intentamos pelear, por supuesto, por que nos paguen la mayor cantidad de pasta posible, no faltaba Sí. más. Sí, o sea, y en proporción al proyecto. Porque Claro.
Perdona, que te hemos cortado. Sí. Ya está. No, iba a decir simplemente que, bueno, entiendo que también estamos hablando más de cine por el tema de los presupuestos, pero Sí. que en cualquier caso, quizá lo más variable en ese sentido puede ser televisión, pero porque tiene que ver también con la duración de los capítulos y el tipo de proyecto es. Eso a lo mejor es lo que hace más que te muevas en una horquilla o en otra, porque no es lo mismo escribir un capítulo a lo mejor de 30 minutos que escribir uno de 50, pero bueno, más allá de eso, yo creo que un mínimo... Una buena horquilla, o sea, un mínimo a ser posible. Alto. Un mínimo bastante, un mínimo alto, un mínimo máximo. Claro. No, un mínimo siempre, luego infórmate bien y dentro de esa horquilla intenta moverte hacia lo más alto y si ves que es una superproducción, pues oye, a lo mejor ahí todavía puedes intentar tirar más hacia arriba, ¿no? Sí, Claro, seguro. que igual esta persona, su precio medio es muy alto. Sí, Y entonces, Sí, claro, claro. quiero decir, eso tiene sentido, pero voy a poner el ejemplo más demagogo y populista y barato, pero para entendernos. Hitler. Quiero decir, no, una persona random, juega muy bien al baloncesto, muy bien, y tiene un caché. No es lo mismo jugar en un equipo de segunda que en los Lakers. Tú no vas a seguir cobrando lo mismo por muy bien que juegues, porque si te vas a los Lakers, estás generando muchísimo más dinero y estás en una liga donde el dinero o lo que genera tu trabajo va mucho más allá del valor de tu propio trabajo sobre el papel en este caso. A eso es lo que me refiero, pero entiendo que esta persona tendrá un caché alto de base y podrá permitirse, y yo le la seguridad de él o de ella. O sea, que, esto lo digo más para la gente que empieza o que le cuesta más negociar. O sea, que es fácil que te engañen o que te hagan entender que un precio que te están dando es lo normal, cuando normalmente suele ser una miseria, y cuidado con acogerte a eso porque es peligroso. Y de hecho, Alma como sindicato no te puede dar precios, pero tus compañeros y compañeras sí. Hombre. O sea, cuando decimos infórmate también teniendo un buen grupo de WhatsApp con un montón de colegas en diferentes fases de carrera profesional para que te puedan decir. También a veces por ignorancia no sabemos, ¿eh? Quiero decir, me han llamado para escribir 6 sketches. Nunca he escrito sketches. ¿Cuánto vale un sketch? Controlando Cuando un dices sketch. un sketch, Sketch, es claro, que no sabes de lo que porque estás es una hablando. persona del Entonces, 72. Exacto. Entonces, haz el favor de tener un grupo variadito, de tratarte con tus compañeros y compañeras, de llevarte bien con ellos, de acudir a Saraos y de hacerte una buena red de colegas que trabajan en este medio. Muy bien. Que siempre es muy útil. ¿Una última? Venga, va. Venga. Sanatuña. Una y para casa. Uso el vocativo contigo. Uso bastante el vocativo. A casa a Yo cenar. digo Carlos de Pando. A casa a cenar en Navidad. Hay que acostarse pronto. No, por Joder. si acaso alguien no se ha dado cuenta. Hay que acostarse pronto, hay que dejar un whisky en Sí, sí, en la el whisky chimenea. no te he visto yo dejarlo Para Papá nunca, la Noel. verdad. Bueno, yo soy el elfo. Aquí el del gorro. Bueno, Elvira González dice: ¿puedo ir a una plataforma a presentar un proyecto sin tener una productora? ¿O es mejor ir con productores? ¿Qué recomendáis? Es que a mí siempre me sale decir depende. Es que es muy Es relativo. que Depende. depende, yo creo. A mí me sale rematar. Lo mejor es ir con productores, con actores, con director y con un pedazo de guión debajo del brazo para que la plataforma diga: yes, please, quiero darte muchísimo dinero. Las plataformas dan, o sea, las productoras, ir con una productora da una seguridad económica a la plataforma que a veces está bien, pero que no te garantiza, o sea, quiero decir que lo importante es si les atrapa y les mola lo que les llevas, el proyecto que llevas o no, ¿no? O sea, quiero decir que antes de pensar en ir con una productora en una plataforma, creo que tienes que pensar en si tienes un proyecto digno o que les pueda apelar a la plataforma o a la cadena donde vayas a llevarlo, pero efectivamente ir con una productora depende. Porque te puedes encontrar con que esa plataforma o esa cadena tienen una relación extraña con esa productora o no quiere, o ellos son los que te ofrecen, nos gusta producir con esta gente, ¿no? Y Claro. siendo realista, yo creo que es más común que la gente vaya directamente a las plataformas cuando ya tiene Cierto algún nombre. proyecto previo, una relación previa, tiene cierto nombre. Ahí es más fácil, yo creo, que una plataforma reciba a un autor, a una autora directamente con esto, sin Sí. que el proyecto esté necesariamente ya tan empaquetado, presupuestado, lo que sea. Pero si no, yo creo que generalmente, sobre todo para gente a lo mejor que está empezando o que no tiene tanta trayectoria, creo que es mejor ir con productora. Tengo esa sensación. Sí, Digo, sí. por poner un poco ahí Yo de también. realismo. Te va a servir como guía también, ¿no? Porque seguramente si llevas tu proyecto a una productora y estás empezando, no sepas muy bien cómo moverte con las plataformas, qué es lo correcto a la hora de plantear una reunión o cuándo o cómo, y entonces la productora normalmente te guía en estas lides porque tiene más experiencia en esto, ¿no? Y que si ya es difícil a veces conseguir contactos o el valor para llamar una puerta a puerta fría, pura y dura, creo que la productora impone un pelín menos que la plataforma. Sí. Que a lo mejor no sabes ni quién es la persona con la que tienes que hablar, ¿no? En plan, ¿está don José María Netflix, por favor? ¿Está María Josefa Amazon en casa? Pues las productoras de alguna manera
tenemos más contactos, pues si a lo mejor te mueves un poco en los araos de guión o del audiovisual, ahí sí que te puedes presentar un poco con más naturalidad, creo, a una persona que sientes a lo mejor un poco más cercana, porque muchas veces además la gente que está en los departamentos de contenidos, de ficción, de lo que sea, de las productoras, son gente que se te parece un pelín más en cuanto a edades y circunstancias. Sí. No es raro que la gente que esté trabajando como lector, por así decirlo, como primer filtro, venga del mismo camino que vienes tú, de haber estudiado más o menos lo mismo o de moverse en entornos parecidos, y da un poco menos de miedo. Y luego, cara a las plataformas, es verdad que cada, digamos, validación que obtenga tu proyecto les dará o transmitirá, esperamos, un poco más de confianza. Es decir, tú tienes una carta de intenciones de Ricardo Gómez, que es un actor bien bajo, que le ha gustado tu proyecto porque se lo ha leído vete a saber dónde, y dice, pues a mí me gustaría participar. No, eso no garantiza que Ricardo vaya a hacer tu serie o tu peli o lo que sea, porque vete a saber cómo tiene la agenda para cuando tu peli o tu serie se vende, si se vende. Pero como mínimo ya hay una persona con cierta experiencia en el audiovisual que ha demostrado interés y agrado ante tu historia. Sí. Y eso la valida un pelín más. Y tanto los actores como las personas que piden estas cartas de compromiso, por decirlo de alguna manera, o de interés, son conscientes ambos que esto no significa nada ni te compromete a nada, a ninguno de los dos. Pero es un pasito más para que tu interlocutor de la plataforma diga, mira, está interesado fulano. Bueno, si ya está interesado Javier Bardem, pues ya la tienes vendida, ¿sabes? Pero bueno, igual si te interesa Ricardo, también la tienes vendida. Sí. Hola, Ricardo, suerte con tu peli. ¿Estuvo aquí? Sí. Sí, y de hecho también pasa que las productoras a veces que ya tienen una relación establecida con las plataformas también van a tener a lo mejor más información de la que tú puedas manejar sobre estrategias de programación, en qué momento establecen sus estrategias de programación las plataformas, cuándo están escuchando, cuándo es mejor momento para ir, y eso a lo mejor es una cosa que tú, si vas así a las bravas, no conoces y a lo mejor picheas en un mal momento, por ejemplo. Sí. Creo que ahí te puede dar una ventaja. Pues hasta aquí Alma Responde, y hasta aquí la temporada de Esto ya se ha hecho. Gracias Diana, gracias Josep, gracias Sara. Nos vamos a cenar y nada, pues nos vemos en la siguiente temporada de Esto ya se ha hecho, y podéis seguir enviando vuestras preguntas a podcast@sindicadoalma.es, porque haremos otro Alma Responde. Con gorritos, por favor. Esta es la última imagen que se van a llevar de nosotros, ¿verdad? Sí. Gorros estacionales. Vale. No puedo estar más orgullosa de vosotros, de vosotras. Sí. Y esto ya se ha hecho. Feliz Navidad. Es que intentamos el anuncio de aquella marca de champán. Pitido. Pondremos un pitido. Sí. Felices fiestas, decía, ¿no? Porque siempre hay alguien guiri. Buah, otro cierre horrible, perdónanos. No voy a decir nada. Feliz Navidad. Ya está. Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Gatell. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.